Entre los ejercicios de escritura terapéutica está el ejercicio de escribir cartas a seres que están vivos, a seres que ya no están con nosotros, y no necesariamente entregarles esas cartas o mandarles las cartas, sino liberar nuestros sentimientos y poder hablar, digamos, al menos en el papel de lo que sentimos e imaginar energéticamente que estamos de alguna manera sanando el vínculo, ya sea para pedir perdón, para perdonar a la otra persona. Yo empecé a escribir las cartas mucho antes de la escritura terapéutica, cuando hice el taller de caja negra, que fue un taller que hice con un sacerdote en Malargüe, que fue un taller que me hizo entender todo lo que guardamos en nuestra caja negra. Nuestra caja negra es nuestro subconsciente, la sombra, todo lo que guardamos en el subconsciente desde que estamos en el vientre materno. Y cómo eso afecta lo que vivimos, lo que escuchamos, la energía de los otros, las actitudes, las omisiones de los otros, cómo nos afectan en patrones de conducta y mecanismos de defensa inconscientes que después tenemos en la vida adulta. Y a partir de esos ejercicios de caja negra empecé a escribir cartas. Lo que pasa es que en ese momento me equivoqué y las empecé a enviar a las cartas, porque pensaba que iban a servir para que los otros se dieran cuenta de algunas cosas y para sanar el puente que estaba roto. Pero para los otros el puente no estaba roto, la que estaba rota era yo nada más. Entonces muchas personas se sintieron mal y fui acusada de querer hacer daño por mandar estas cartas, porque no había nada que perdonar, si no me habían hecho nada mal. O digamos, o pedía perdón por las cosas que ellos no tenían ganas de hablar. Entonces no siempre entregar las cartas es bueno, porque no siempre la otra persona está lista. Pero además de escribir cartas a las otras personas, creo que también es bueno imaginar, digamos, hacer un ejercicio imaginario de que la otra persona nos escriba una carta que a nosotros nos gustaría recibir. Y eso a veces da paz, sobre todo cuando nosotros necesitamos perdonar a alguien que nunca va a pedir perdón. O nos quedamos esperando que alguien justificara o explicara algo que hizo o dejó de hacer. Entonces, te invito a hacer ese ejercicio, no solamente escribir cartas a las personas para aliviar las heridas y canalizar las emociones, para pedir perdón, para perdonar a las personas, para soltar a las personas, para dejarlas ir, pero también imaginar qué hubiera escrito la persona. Y si nos conectamos energéticamente, es probable que cuando empezamos a escribir lo que la otra persona hubiera escrito, realmente nos compenetramos con su forma de pensar y de sentir y empezamos a mirar la situación desde la mirada del otro. Entonces, escribir la carta que el otro hubiera escrito puede ayudar a tener la mirada que el otro tuvo de una misma situación, que tuvo una perspectiva diferente. Cien veces si debo y 100 veces si puedo nació de un juego que hacía cada tanto, ¿no? Siempre tenía como en ciertas épocas del año, en esta época del año justamente, en mayo, tenía siempre como esto de, y si lo volviera a encontrar a mi primer amor, y si apareciera, ¿cómo sería ese encuentro? Tenía ese juego de películas en mi cabeza que me ayudaban en esos momentos en los que me sentía muy sola, mal amada o no amada, ¿no? Entonces hubo una época antes de soltar definitivamente ese recuerdo y de haber escrito Amor Desnudo, antes de eso, de haber dicho, ¿cómo sería si apareciera? ¿Qué me diría? ¿Qué me escribiría? ¿Qué sería? ¿No? Entonces, 100 veces si puedo y 100 veces si debo, tiene que ver con este juego de imaginar qué me hubiera escrito, porque era alguien, ese primer amor, que escribía cartas de amor y que escribía unas cartas que siempre me llegaban
y me enamoraban. Tenía la capacidad de seducirme con sus cartas de amor. Entonces imaginé en esta historia que me escribía una carta y que me daba permiso para hacer lo que yo no me daba permiso, o me daba permiso para hacer todo aquello que yo no hice porque los demás no me permitían. Obviamente esta carta es prosa poética. 100 veces quiero atizar tu fuego con el roce de mis palabras, hasta que las llamas borren todo recuerdo y seas tierra virgen bajo mi siembra. 100 veces voy a dejar tus rosas cuajando con las gotas del rocío para mirarlas plenas sin tomar el jardín por arrebato. 100 noches voy a extrañarte sin conocer tus curvas en mis sábanas para tejer tu llegada con pétalos de no me olvides. 100 días voy a pensarte e imaginarme la magia que esconde tu cuenco y aprender a bendecir las aguas que rebalsen tus orillas. 100 veces voy a buscarte para rodear tu cintura mientras la luna nos cuenta de eclipses y mareas. 100 veces voy a callar para conocer tus silencios. 100 veces voy a guiarte por el camino del placer hasta que no puedas más que decir si debo, si puedo, si quiero. 100 veces voy a apoyar mi cabeza en tu pecho hasta que tu corazón me confiese los pasadizos secretos. 100 cartas voy a escribirte hasta que las palabras no quepan en el papel y el amor nos amanezca en un abrazo. Mayo de 2018. Y te dejo un comentario. Esta carta que yo jugué a escribir y que suponía que la escribía mi primer amor, tiene que ver también con sanar el abuso, ¿no? Él no fue el perpetrador, él no fue el depredador, digamos, ¿no? Y muchas veces en estas heridas revividas, en esta victimización en la que uno se mantiene durante tantos años, me imaginaba cómo hubiera sido mi primera vez si mi primera vez hubiera sido con un si quiero, si estoy lista, si estoy dispuesta, y si esa primera vez hubiera sido con mi primer amor, que me enamoraba con cartas y que jamás me faltó el respeto. Muchas veces. Entonces, esta historia de 100 veces si debo y 100 veces si puedo fue como escribir una realidad diferente para sanar ese encuentro que nunca sucedió y que me hubiera encantado que sucediera, para que no sucediera el que no es no y nadie lo escuchó, digamos. Entonces, de alguna manera uno recuerda, ¿no?, el trauma, y uno sabe que existió y que la primera vez fue un tormento y que la primera vez fue una humillación y una mancillación y un arrebato y un montón de cosas. Pero escribir esta historia y esta carta tan bonita que yo imaginaba que mi primer amor la escribía,
era como imaginar como él me hubiera amado, como él me hubiera invitado a que fuera esa primera vez. Y no porque yo quiera ir y desacomodar su vida y que suceda, sino porque era una manera en el plano imaginario, en el plano invisible, de crear una realidad en la que esa Susana, esa Susi, fuera respetada, fuera amada, fuera honrada y fuera celebrada como mujer sagrada.